Con respecto al tema de continuidad y discontinuidad de una función, lo que podemos observar en esta primera parte, que es la actividad preliminar, pues es un ejercicio donde te dice que las dimensiones de un rectángulo son de un ancho de 10 unidades menos que el largo representado por la X. Según esta información, te pide que llenes esta tabla. Entonces, pues si lo que viene siendo el ancho es 10 unidades menos, pues se supone que el ancho valdría menos 2. Entonces, el que valga menos 2, al momento de nosotros determinar un área de un rectángulo, obtendríamos que sería 8 por menos 2, pues sería menos 16 unidades cuadradas. Es un área negativa. Cuando aquí ponemos que el ancho valdría 10, entonces 10 menos 10 pues valdría 0, ¿no? Entonces al valer 0, al multiplicar el área saldría 0. Entonces pues también ahí tenemos otro dato. Y este sería el único en el cual pues sería algo compatible, ¿no? Porque si es 10 unidades menor, pues entonces el ancho valdría 15. Y hay que contestar estas preguntas en función de lo que vienen siendo esas, eh, bueno, lo que te pide aquí esta tabla, ¿no? Y los resultados obtenidos. Ahora bien, con respecto ya al tema, definición de continuidad y discontinuidad de una función, básicamente a lo que se refiere la continuidad y discontinuidad de una función, te dice que para que una función sea continua, debe de mantenerse en todo el momento lo que viene siendo la gráfica. Entonces, si yo pongo aquí una gráfica, plano cartesiano, yo quisiera trazar lo que viene siendo por aquí una función. Si ustedes se fijan, el lápiz en ningún momento lo levanto. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo evalúo en algún punto determinado de las X, recordando que este es el eje de las X, pues siempre llegaría a tocar en un punto de las Y a la gráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica no se rompe. Sería una gráfica continua. ¿Cuándo se dice que una gráfica es discontinua? Cuando, déjenme borrar esta parte, cuando la gráfica en algún punto determinado tiene un rompimiento. Por ejemplo, vamos a decir que viene una gráfica recta, aquí se rompe, luego por aquí continúa una gráfica, aquí se rompe, luego por aquí tal vez continúa una gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en estos puntos, en estos lugares, hay una discontinuidad. Si yo lo evaluara, ahí no podría obtener ningún valor en lo que viene siendo las Y. Se podría proponer un valor para las X, un valor determinado, pero no podría obtener un valor en Y. Al igual aquí, en este punto, yo podría igual dar un valor para las X, pero no podría obtener ninguno para las Y. Esto así de esa manera se podría ver, donde hay un rompimiento en su gráfica, pero esto gráficamente, ¿vale? Entonces esa sería una primera situación para analizar lo que viene siendo la continuidad y la discontinuidad de una función. Ahora bien, te dice que para que una función, bueno, ya matemáticamente, analíticamente, dice que para que una función f de x sea continua para un punto dado, la gráfica puede ser discontinua. ¿Qué voy? Me regreso nuevamente aquí. Entonces, pongo un plano cartesiano y podemos decir que tenemos una gráfica en la cual viene de esta manera. Aquí hay un rompimiento, continúa por aquí enseguida y nosotros la vamos a evaluar aquí en este punto. En este punto la gráfica es continua. En este punto la gráfica es continua. Si yo la evalúo aquí, pues yo voy a obtener que mi gráfica es continua. Pero si yo la evaluara aquí, observaríamos en el resultado un resultado que me indicaría que mi gráfica en este punto sería discontinua. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente si la gráfica es discontinua, si yo la evalúo en un punto me va a dar discontinua, no. Únicamente me daría discontinua en el punto en el que es discontinua, en el que hay un rompimiento, ¿sí? Entonces, ojo, aunque mi gráfica tenga puntos de discontinuidad, no quiere decir que para todo valor vaya a ser discontinua, ¿sale? Entonces,
Ahora, matemáticamente nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar lo siguiente para cualquier función f de x sea continua para un punto dado, x igual a, debe cumplir las siguientes condiciones. Que exista f de a, o sea que al evaluar esta función para el valor dado, te dé un valor real, que exista el límite cuando x tiende a A y que estos dos, el límite f de x cuando x tiende a A, sea igual a f de a. Entonces, esos son básicamente las situaciones. Ahora bien, una función f de x es discontinua para x igual a si no satisface todas las condiciones anteriores, todas estas condiciones. Entonces, vamos a analizar este ejercicio que tenemos aquí. Ya me lo llevé para la otra parte. Y tenemos ahí ese ejercicio y tenemos los tres casos que tenemos que analizar. Entonces, si existe f de a, entonces vamos a evaluarlo. Primera situación, vamos a ir el número 1, vamos a ver si existe f de a, entonces sería f de, y a en este caso, ¿cuánto vale? Pues valdría 3, ¿no? Entonces me dice f de 3, número muy feo. Bueno, tampoco no se puede hacer mucho. F de a es igual a x, en este caso pues, sería 3, el valor que estamos incluyendo, 3 al cuadrado menos 4 por x, y en este caso nuevamente x decimos que vale 3 más. Entonces tenemos el primer resultado y diríamos que sería 3 al cuadrado, pues me daría 9, menos 4 por 3, pues me daría menos 12, más 8, y vemos que sería 17 menos 12, quedándonos un resultado de 5. ¿Sale? Ese sería el primer caso, que exista f de a. Y sí, si existe f de a es igual a 5. Ahora vamos a la segunda situación, esta que está aquí. Ahora en esta me dice que el límite, número 2, el límite, me han de disculpar, no soy muy bueno escribiendo con el mouse, el límite cuando x tiende a, pero en este caso a dijimos que vale 3, de la función, que en este caso sería x cuadrada menos 4x más 8 exista. Entonces al sustituirlo, diríamos que quedaría nuevamente 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 8. Y resolviendo esta operación, también me daría como resultado un 5. Entonces ya tenemos la segunda situación. Ahora vamos con la tercera. La tercera, ¿qué me pide? Me pide que el límite de la función f de x, cuando x tiende a A y f de a sean iguales. Entonces, si yo analizo esta y esta, dice que deben de ser iguales. Entonces, el límite de cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 4x más 8 debe de ser igual a f de 3 de la función cuadrada menos 4x más 8. Y efectivamente observamos que en este primer resultado aquí obtendríamos que 5, que fue el resultado de este lado, pues es igual a 5. Y con esto indicamos que la función
es continua. Me gustaría buscando software que me ayude a escribir mejor, pero hasta ahorita pues así le atoramos. Dale, chavos. Bueno, a ver, nada más déjenme. Ahora, analizando este otro ejercicio que ya viene en la siguiente página, podemos observar, o lo que nos comenta es que determinemos si la función f de x de 4x sobre x cuadrada menos 3x menos 4, que es una función racional, porque es algebraica, pero tiene una división, dice que si es continua para x igual a 4. Entonces, si te fijas, lo primero que hacen es evaluar f de a, que sería f de 4, sustituyendo ese 4 en lugar de la x. Entonces quedaría 4 por 4, 16. En la parte de abajo te quedaría 4 al cuadrado, que quedaría 16, menos 3 por x, que sería 3 por 4, o sea, menos 12, menos 4. Resolviendo la parte de arriba, pues ya quedaría 16 y en la parte de abajo sería menos 12, menos 4 da menos 16. Para 16 positivo quedaría 0. Al hacer esta división en mi calculadora me sale un error o una indeterminación. Entonces, ahí ya tenemos un resultado que me indica que algo no anda bien. Ahora vamos con la siguiente parte, vamos a evaluar el límite, que básicamente si ustedes analizan en el límite se hacen las mismas operaciones, pero es una forma matemática tal vez un tanto repetitiva, pero que te indica cómo se debe de hacer. Entonces el límite cuando x tiende a 3 de esta misma función, pues me da el mismo resultado, pero no porque dé el mismo resultado quiere decir que sea continua, sino que al momento de obtener los resultados te dice, bueno, este es indeterminado y acá el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque si nosotros graficamos esta función original, vamos a obtener una función como la que aparece aquí. Si te fijas, por aquí aparece una línea. Esta línea que está aquí, ya uno la traza aparte. A esta línea le llaman asíntota. Ahorita les explico qué onda con ella. Las que son partes de esta gráfica serían esta, que sería como una exponencial. Esta que tenemos aquí también sería como una exponencial. Y esta que sería como una función cúbica. ¿Sí estamos? Ahora bien, si te fijas, al yo evaluar cuando x es igual a 4, es aquí en este punto. Voy a poner la manita aquí en este punto. Y en este punto se trazó una línea para que se pudiera observar cómo la gráfica, al irse acercando por lo que viene siendo la derecha, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y, pero cada vez que se acerca más, tiende a irse más hacia arriba. Sí, sí, intenta llegar al 4, pero no llega. Y por el otro lado, esta otra gráfica o esta otra parte de la gráfica intenta también acercarse al 4 por la izquierda, pero tampoco llega. Conforme más baje, más se va a acercar, pero no alcanza a llegar. ¿Hasta dónde tal vez alcanzaría? Pues hasta el infinito, pero no está determinado, no está bien definido dónde llega a tocar. Entonces, por eso no hay un resultado que se pueda considerar como tal. Entonces, al obtener este tipo de resultados en el cual obtenemos una constante entre lo que viene siendo 0, decimos que para esa función es discontinua en x igual a 4. Si estamos, ese sería un posible ejemplo. Ahora vamos a checar este otro. Ahora nos dan una función con una raíz cuadrada y piden que lo evaluemos para x igual a 1. Aquí en un costado tenemos su gráfica. Si nosotros le damos valores a esta función, observaríamos que le puedo dar el 6, le puedo dar el 7, le puedo dar el 8, o sea, le puedo dar varios valores, pero ya no le puedo dar valores por abajo de 6. Si yo le pusiera un 5 aquí, 5 menos 6 me daría menos 1 y me quedaría una raíz cuadrada negativa. Entonces el valor más pequeño que le puedo dar es un 6 y por eso la gráfica aparece desde el 6. Si estamos, aparece como la mitad de una parábola que se abre sobre el eje de las x. Ahora bien, si la evalúo para x igual a 1, puedo observar incluso aquí en esta parte que obtengo un menos 5. ¿Qué quiere decir? La estoy evaluando por acá
Entonces el resultado dentro de mi raíz me va a quedar un número negativo y al quererlo sacar, pues me dice que es un número imaginario. La calculadora intenta sacar ese resultado, pero te va a marcar error. ¿Sale? Ahora bien, si evaluamos el límite, va a suceder algo muy similar a lo de arriba. También me dice que el número es imaginario. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que realmente esa función en ese valor especificado en x igual a 1 sería discontinua. No quiere decir que para todos los valores sea discontinua. Por ejemplo, si la hubiéramos evaluado para el 10, para el 8 o para el 6, o sea, para todos estos valores del 6 hacia este lado, me indicaría que mi función es continua. Pero como se evaluó para un valor que no está considerado dentro de lo que viene siendo el dominio, pues desde ahí ya obtenemos un valor o un resultado de discontinuidad. Espero que se haya entendido esta parte y les dejo aquí unos ejercicios para que practiquen y les subiré ya la evidencia. ¿Sale?